Buenas tardes. Para el presente trabajo, a partir de este video, voy a darles a conocer qué características y qué deben tener en cuenta para la elaboración del documento a entregar dentro de la fase 4. Lo primero que ustedes deben conocer es que el trabajo anterior tiene mucha relación con este trabajo. ¿Esto qué implica? Como sugerencia, no hagan el trabajo de forma individual sino colaborativa en lo posible, tal como se los describe en el foro y a través del correo. Esto teniendo en cuenta que este trabajo es mucho más robusto y es importante que puedan tener mucha realimentación. En dado caso de que decidan hacerlo de forma individual, también es posible, pero van a tener que hacer mucho mayor trabajo. Lo primero que tienen que saber es que el trabajo anterior, el desarrollado en la fase 3, es la información inicial que les va a permitir a ustedes generar su problema de investigación. Este problema de investigación es de vital importancia para la construcción del trabajo. Ya lo veremos más adelante. Ustedes deben tomar los artículos consultados. Yo sé que muchos tuvieron dificultades en relación con la escogencia de los artículos. Incluso hubo personas que no seleccionaron artículos científicos, sino que lo tomaron de artículos o libros que estaban impresos. Yo les sugiero a estas personas que tuvieron ese problema y que ya a partir de la realimentación se dieron cuenta que tenían esta dificultad, tomar artículos científicos, hacer una nueva lectura y poder generar una construcción más apropiada de la problemática. Ustedes deben tomar las ideas base de estos artículos, no es tomar textualmente lo que está indicando este autor, simplemente estos artículos les van a servir dentro de la justificación para poder comprender el por qué ustedes van a realizar el problema. Y obviamente de cada uno de los artículos ustedes incluyen la bibliografía del artículo, no de las que están mencionando dentro del artículo o las que hicieron para generar la construcción del artículo. Una vez ustedes tengan en cuenta este trabajo anterior, tienen que realizar un trabajo en Word que tiene estas características. La primera característica es una portada. La portada básicamente va a consistir o van a encontrar los nombres, el código del curso y la fase del curso. Es una portada muy sencilla, no se vayan a generar portadas muy complejas. Realmente lo que se requiere es una presentación básica de la temática. Una tabla de contenido. Las tablas de contenido ustedes deben tener en cuenta de que no tengan problemas. Muchas veces no tienen o cambian la numeración y les queda como una numeración. Entonces yo les sugiero que revisen muy bien el documento y que no tenga ese tipo de problema, que también concuerden las páginas. Para esto les voy a dejar un tutorial. En la parte inferior les va a aparecer el link para que ustedes puedan consultar este tutorial. Después de esto viene la pregunta de investigación del trabajo. La pregunta de investigación, y por eso lo dejo acá con dos llaves, es la clave para poder realizar absolutamente todo el trabajo. Sin esta pregunta de investigación ustedes no van a poder realizar ni el objetivo, ni los objetivos específicos, ni la justificación, ni el diseño metodológico. Ninguna de estas características del trabajo la van a poder hacer. Por eso es que esta pregunta de investigación tiene tanta relevancia. La pregunta de investigación es la base de su trabajo. Una pregunta de investigación debe ser contextualizada. Es decir, ustedes tienen que, como mínimo, indicar, por ejemplo, si van a trabajar temáticas relacionadas con el medio ambiente, ustedes tienen que indicar la locación. Entonces yo quiero buscar por qué los ríos del río de Bogotá se contamina, teniendo en cuenta las características propias de este río dentro de su cuenca al momento inicial, por ejemplo. O qué factores, una pregunta de investigación siempre arranca con un qué, que permite justamente contextualizar e indicar qué es la pregunta y qué es lo que se quiere resolver. No sé, también puede iniciar con un cómo, pero resolver un cómo es mucho más difícil que resolver un qué, porque el cómo muchas veces deja problemas y deja conceptos que quedan muy al aire. Yo les sugiero que utilicen el qué o el cuál
de forma que les permita a ustedes mejorar la redacción de los objetivos y la redacción de la metodología. Entonces, por ejemplo, volviendo a las preguntas del río, ¿qué factores se asocian con la contaminación del río Bogotá, teniendo en cuenta los desechos tóxicos que arrojan las curtiembres? Ustedes pueden generar, si se dan cuenta, ahí ya indico una población, ya indico un contexto, ya estoy indicando que estoy mirando la parte de las curtiembres, que es un documento que puede ser realizable. Hay falta mirar de que otras investigaciones han hecho esta consulta. Por eso es que la importancia del trabajo anterior, porque la idea no es repetir las preguntas que han hecho otras investigaciones o que han trabajado, sino que ustedes tienen que innovar, y esa innovación se llega a partir ya sea del contexto, a partir de una problemática específica que ustedes quieran abordar. Esta pregunta de investigación también nos permite determinar la metodología. Recordemos que para este curso y por cuestiones prácticas solamente vamos a tener en cuenta 3 tipos de metodologías, que es la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Dentro de la cuantitativa ustedes pueden encontrar que básicamente está basada a partir de la relación entre encuestas de tipo escala Likert o encuestas de tipo numerativo, en donde ustedes van a retener un racionamiento cuantitativo sobre qué factores efectivamente nos permiten evidenciar o dar respuesta a la investigación. Allí básicamente van a encontrar relaciones multivariadas, relaciones de tipo pruebas de test, en fin. Tenemos las otras características, que son las cualitativas, en donde ya nos vamos a centrar en entrevistas, información de usuarios. En estas cualitativas ustedes encuentran que los estudiantes o que la población a trabajar es muy poca, estamos hablando de 3-4 personas, máximo 10, porque la información ya se tabula de una manera diferente. Y encontramos la mixta, en donde mezcla tanto la cuantitativa como la cualitativa. Entonces básicamente lo que ustedes van a encontrar es encuestas y entrevistas tipo abiertas, que les van a permitir recoger información para poder solucionar su pregunta. Entonces la pregunta de investigación es la que nos permite determinar qué tipo de metodología nosotros vamos a implementar. Una vez hacemos o tengamos muy bien centrada la pregunta de investigación, que es uno de los primeros aportes que ustedes deberían realizar, ¿qué pregunta de investigación ustedes quieren abordar dentro de su documento? Esa pregunta la pueden empezar a compartir dentro del foro y ser realimentada por sus compañeros. Una vez tengan la pregunta de investigación ya muy bien acotada, muy bien centrada, empezamos a trabajar sobre los objetivos. El objetivo general es básicamente la pregunta de investigación, describiendo cómo lo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿qué factores influyen en la contaminación del río Bogotá teniendo en cuenta las curtiembres? Entonces, el objetivo general de esa investigación es determinar los factores que hacen que el río Bogotá se contamine teniendo en cuenta los casos de la contaminación generada por las curtiembres. Entonces, si se dan cuenta, la pregunta de investigación está asociada al objetivo general. Si no hay una relación entre la pregunta de investigación y el objetivo general, realmente no están haciendo un buen objetivo general. Ustedes pueden consultar el link que encuentran en la parte superior, en donde aparecen algunas redacciones de los objetivos y algunos verbos que ustedes pueden utilizar para hacer estas redacciones. Después vienen los 3 objetivos específicos. Estos 3 objetivos específicos, ¿qué es lo que nos permiten hacer? Y a diferencia del objetivo general, que nos habla de una forma global, los objetivos específicos van ligados con la metodología. Es decir, es como un paso a paso de cómo yo pretendo resolver la pregunta de investigación. Volvemos al caso de las curtiembres. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis, si voy a trabajar una metodología mixta, entonces, por ejemplo, un primer objetivo puede ser realizar una encuesta identificando los posibles casos o las empresas que presentan mayor cantidad de contaminantes dentro del río Bogotá. Puedo ir a una encuesta o puedo recoger material cuantitativo a través de algunas bases de datos que ya nos suministran este tipo de herramientas. Un segundo objetivo puede ser ya una entrevista a las personas que trabajan dentro de las curtiembres, en donde se encuentre la relación que existía en épocas pasadas y en épocas actuales y cómo se ha venido trabajando estos materiales. Y finalmente
podemos generar un análisis de los resultados brindados a partir de eso. Entonces, si se dan cuenta, estos objetivos específicos son como los pasos que yo debo realizar para poder resolver el objetivo general. Posterior a eso encontramos la justificación. La justificación básicamente nos permite indicar cuál es la importancia que tiene el desarrollo de este problema. Para esto es que necesitamos los artículos que hemos leído del trabajo anterior. Aquí es donde nosotros empezamos a generar esas citaciones y parafraseos que nos indican, por ejemplo, en la investigación de Gómez 2012 se encontró que las curtiembres son el factor primordial dentro del deterioro del río Bogotá. Es por tal motivo que se realiza esta investigación para determinar cuáles son las causas de contaminación, por ejemplo. Entonces aquí yo estoy citando ya a los autores anteriores para que me permitan determinar que este problema es realmente una problemática que puedo trabajar y puedo realizar. Después viene el esquema gráfico del diseño metodológico. La metodología, como les mencionaba, es el paso a paso de cómo voy a realizar la investigación. Es importante que ustedes definen o indiquen dentro de la metodología un primer párrafo introductorio que nos permita determinar qué tipo de metodología es, si es cuantitativa, cualitativa o mixta. ¿Y por qué tiene esa connotación? Entonces ustedes, para generar el esquema gráfico, que ya es algo un poco más visual, pueden hacer uso de una infografía. Yo dentro del video en la parte superior van a encontrar el link que los lleva a una infografía o a herramientas que les permiten hacer este tipo de representación. Una representación de un mapa mental. La herramienta que yo estoy utilizando en este momento es FreePlane, y aquí pueden generar mapas mentales. A aquellos que les gustó de pronto utilizar CMapTools también lo pueden utilizar, o alguna herramienta libre y online que encuentren en la web que les permita generar este tipo de contenidos. Allí ustedes van a representar el esquema paso a paso. Si se dan cuenta, aquí yo les estoy representando el 1, 2 y ahorita les paso al 3 del trabajo que tienen que realizar. O también pueden generar una especie de diagrama de tiempo a través de un diagrama de Gantt. Yo les voy a dejar los links dentro de este video para que ustedes puedan ir consultando cada uno de esos materiales de diferentes tutoriales que existen para el trabajo en cada uno de esos esquemas. Finalmente viene algo que también he notado que igual, que a pesar de que ha mejorado mucho, siguen teniendo muchos problemas en relación con la referencia APA. Recuerden que existen dos tipos de referenciación dentro de un texto. Uno es el parafraseo y el otro la citación textual. Cuando hablamos de parafraseo son contenidos menores a las 40 palabras. Entonces, cuando hablamos de contenidos menores a 40 palabras, también son contenidos que no son citados textualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que yo interpreto o entiendo de la idea del autor. Y simplemente lo que hago es indicar mi idea y decir que me hace el autor. Esto lo hago colocando entre paréntesis, coma y el año del autor. Para mayor información también les dejo el link de las referencias en norma APA. La citación textual, por otro lado, sí ya es copiar y pegar textualmente lo que dice el autor. Para esto sí existen ciertas normas, como por ejemplo, si es mayor a 40 palabras y está al final de un párrafo, lo que hacemos es bajarle el tamaño a la fuente, colocarlo en cursiva, dejarlo corrido hacia la derecha y colocarle al final el nombre del autor seguido de la fecha y indicando la página de la cual fue tomada esa citación textual. Para mayor información deben hacer la lectura de las referencias en norma APA. Como se podrán dar cuenta, el trabajo es bastante amplio. Yo les recomiendo no dejarse atrasar porque generar la pregunta de investigación, la justificación y el diseño metodológico requieren un buen tiempo. Si lo van a trabajar de manera grupal, no les recomiendo que solamente se distribuyan el trabajo entre ustedes, porque todos deben tener el conocimiento del trabajo, y si no logran enlazar bien la pregunta de investigación con la metodología o la justificación, va a verse un trabajo mal realizado y pues obviamente va a generar malas calificaciones. Para la presentación del trabajo tienen que tener en cuenta que se va a presentar en Arial 12, va a tener un interlineado de 1.5, un máximo de 7 páginas. Este máximo de 7 páginas no incluye la bibliografía.
debe estar en tamaño carta y debe tener en cuenta la política sobre plagio, que básicamente, ¿qué es la política sobre plagio? Que ustedes tengan en cuenta la citación en norma APA cuando hacen parafraseo o citación textual, y sobre todo cuando copian y pegan y no colocan la respectiva referencia. Entonces esto les genera les genera un posible plagio o una posible copia de otros trabajos. Y finalmente dejar al final las referencias bibliográficas, que allí deben aparecer los artículos que ustedes consultaron para la elaboración del documento. Recuerden que cualquier inquietud pueden contactarme a través de mi Skype, hamilton.vega. Yo los estaré atendiendo. Muchas gracias.